Yo creo que esto es un antes y un después para la historia democrática de nuestra región. Y siempre lo he dicho también, que una conciencia tranquila vale más que 10.000 opiniones al final del día. Cuando la actitud de una persona es consecuente con su postura mental, se observa correspondencia, dice, entre su forma de pensar, sentir y actuar. En resumen, la coherencia es que una persona hace justamente lo que dice. Ese es el concepto de coherencia en palabras sencillas. La Constitución de cada país está hecha para garantizar los derechos de la gente, porque las únicas modificaciones que deberíamos estar trabajando, en las que deberíamos estar enfocados como Asamblea Legislativa, son aquellas modificaciones a la Constitución para darle más derechos a la gente. Este pueblo, incluidas todas las generaciones que vinieron detrás de nosotros, han sufrido de la violencia del Estado gracias a la ausencia de límites al poder. Ese mismo Estado masacró a indígenas y campesinos en 1932. Ese mismo Estado masacró a estudiantes y sindicalistas en los años 70. Si es que cuando nos eligen como diputados, nos eligen para defender el pueblo. Si es que aquí no estamos discutiendo qué es lo que el constituyente hizo mal o hizo bien, o cómo se paró, qué hizo después que salió de la asamblea, o todo lo demás. Estamos viendo que el espíritu del constituyente era proteger los derechos de la población. Se ocupan de engañar a la población, como por ejemplo diciendo que Google va a venir a dar más empleos, cuando lo que realmente va a hacer es quitar empleos. Diputado, también haciendo el uso de la palabra, saludando al pueblo salvadoreño y a nuestros amigos de la diáspora que han estado pendientes de este momento histórico, de este día, de algo que este país, que este pueblo tanto nos ha solicitado a nosotros, que firmamos en algún momento ese contrato social con el pueblo, en donde ellos nos dejaron claros y nos exigían que nos mandaban acá a esta Asamblea Legislativa a cambiar las cosas, a refundar este país, a no repetir aquello que nos habían heredado los gobiernos anteriores. Y este día, gracias a Dios y gracias al pueblo, hemos iniciado a cambiar esa constitución que nos heredaron en 1983, producto de un golpe de Estado, en donde esas cúpulas de derechas invitaron a algunos abogados y crearon ellos mismos, sin consultar a nadie, sin la aprobación de nadie, solamente con la aprobación de ellos mismos, comenzaron a hacer esa constitución que nos ha regido hasta este momento. Por eso es que este momento es histórico, este momento en el que la gran mayoría de los que estamos acá, que hemos votado, es histórico, porque es lo que el pueblo salvadoreño siempre nos pidió. Y por supuesto que quede claro que vamos a cambiar este país, que vamos a cambiar las cosas y que se van a tomar las medidas que sean necesarias para no seguir repitiendo lo que nos hicieron con ese país que nos heredaron antes de junio del 2019. Lo que hemos visto ahora de la oposición criticar es lo que ellos, cuando tuvieron su oportunidad y cuando el pueblo también se lo demandó, no tuvieron el valor ni la capacidad de hacer. Eso es lo que estamos haciendo este día y lo que vamos a continuar haciendo, porque ese es el mandato del pueblo y solamente al pueblo es al que vamos a escuchar y solamente al pueblo es al que nos debemos. Este día se hizo historia, gracias a Dios
y gracias a ustedes, colegas diputados. Este día quiero aprovechar solamente la introducción para felicitar en el Día Internacional de la Danza a todos los bailarines salvadoreños, a todos los bailarines del mundo y en especial a nuestra primera dama, quien también es bailarina. Esta es la plenaria número 154, la última plenaria ordinaria de esta legislatura, periodo 2021-2024, por lo que además quiero agradecerles a ustedes, pueblo salvadoreño, y a Dios por haberme dado la oportunidad de estar acá, de representarles y de tener un micrófono para decir todo aquello que la oposición no nos dejó decir por más de 30 años. El pueblo salvadoreño, desde que nos eligió en 2021, sabe que es necesario refundar nuestro país. Es más, el presidente Nayib Bukele en la toma de posesión de 2019 dijo que este país estaba completamente enfermo y que tenía que tomar una medicina amarga y que era la única manera en que nosotros íbamos a lograr refundar nuestro país. Desde que me convertí en candidata, y muchos de mis colegas diputados también, de la bancada CIAN, sabíamos que la reforma constitucional era inevitable y así lo dijimos de frente al pueblo salvadoreño, no al pueblo de otros países donde hay gente que les está escribiendo para pedirles que vengan acá a intervención. No, a los salvadoreños, los que votan, en los que reside la soberanía del pueblo según la misma Constitución, artículo 83, que dice que este pueblo es soberano. Todo lo que sale de esta asamblea es legal y constitucional, todo. Ya luego se harán los análisis de constitucionalidad, pero debe ser por el ente indicado, no por sus amigos, no por los opinólogos, ni siquiera por la valoración subjetiva de cualquier diputado o diputada. Debe de pasar un proceso. La discusión ahora es una reforma, es agregar 14 palabras. Pero todos hablan de la Constitución del 83, sobre todo la derecha de este país, que sigue sintiéndose que tiene la última palabra, que sigue sintiéndose que si no se hace como ellos dicen, entonces está mal, entonces es dictadura. Pero fíjense bien, en octubre de 1979, el presidente que estaba en ese momento, Carlos Humberto Romero, fue derrocado y sustituido por una junta revolucionaria de gobierno. Esa Junta Revolucionaria de Gobierno, por allá del 81, en plena guerra civil, promete iniciar un proceso de democratización, entre varias comillas, y convocar a comicios para elegir una asamblea constituyente. En esa asamblea constituyente se eligen 60 diputados que conforman la constituyente. La mayoría eran de derecha. Esa es la mayoría que sí le gusta. Esa es la mayoría que sí es de ellos. Y queda como presidente el mayor Dabuizón, el fundador de ellos. Entonces se reúnen estos 60 diputados y crean la Constitución que todos conocemos ahora como la Constitución de 1983. Y por allá de diciembre del 83 queda aprobada esta Constitución, entra en vigencia 5 días después. Y luego esa constituyente se queda trabajando como la Asamblea Legislativa sin ir a otra elección. Y la mayoría de reformas constitucionales que se hicieron en el siglo pasado fueron por golpe de Estado. Ese es el método que les gusta, ese es el método que ellos defienden. Pero además, ahora les ha dado por decir que no es posible reformar el artículo 248. Y honestamente nosotros más o menos sabíamos por dónde iban a venir los ataques, pero esa no la veíamos venir porque el mismo 248 dice claramente cuál es el proceso de reforma, y aquí es donde yo quiero, pueblo salvadoreño, que todos nosotros vayamos tachando cada uno de esos requisitos que dice el actual artículo 248 de la Constitución de ellos, la Constitución de Dabuizón, la que no crean que se puso a disposición del pueblo salvadoreño y se consultó artículo por artículo. No, esa Constitución se aprobó a puerta cerrada, quizás con una buena campaña ahí de comunicaciones en la prensa gráfica y el diario de hoy, muy probablemente, y es la Constitución del mayor. Entonces, la Constitución del mayor en el 248 dice: la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa
con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Nosotros todavía no hemos votado, pero esto quiere decir que necesitamos una mayoría simple para poder aprobar la reforma que estamos discutiendo el día de hoy. Sigue el inciso 2 y dice, para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. O sea que no, como decía una diputada de la oposición que hablaba al principio y decía, o sea que ahorita la van a ratificar. No, porque estamos siguiendo las reglas que dejó el mayor, los de esta Constitución de 1983, la de la mayoría de derecha que sí le gusta. Además sigue. O sea que se va a ratificar en la otra asamblea, no en esta, para que les quede claro. Sí se ratifica. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. Aquí tengo la iniciativa. Está la firma de 10 diputados electos. Es más, si todavía quisieran pasar a firmarla, yo creo que todavía se puede. Entonces, la iniciativa se ha presentado por 10 diputados electos de esta legislatura. Se debe de aprobar con un mínimo de mayoría simple esta reforma y deberá ser ratificada en la siguiente legislatura. Estamos siguiendo las reglas del 248. Y luego todavía dice, no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieran a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Qué es lo que nosotros estamos reformando? Estamos agregando una opción que dice textualmente, le voy a leer textualmente la iniciativa. Artículo 1, reformes el inciso segundo del artículo 248 de la siguiente manera. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente asamblea con 2/3 o por la misma asamblea con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. ¿Qué estamos agregando? Una opción. O el proceso de reforma sigue tal y como está en este momento contemplada en la Constitución del mayor Dabuizón y la mayoría de derecha que conformaron el constituyente en 1983 y que no fue consultada con el pueblo salvadoreño. Una constitución que venía de un quiebre en el sistema, de un golpe de Estado. Se deja la primera parte del artículo donde dice podrá decretar, para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada en la siguiente asamblea con los 2/3 o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Eso quiere decir que si este es el órgano de Estado que elige la población para tener la representatividad, que elige directamente y por rostro, somos nosotros los que hoy estamos poniendo en este pleno la voluntad del pueblo salvadoreño, porque yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero el pueblo exige una reforma constitucional y por supuesto que esta reforma es para reformar otros artículos de la Constitución, si es que eso no es mentira. ¿Cuáles se van a reformar? Eso es lo que nosotros tenemos la obligación de escuchar al pueblo salvadoreño y trabajarlos con ellos, no con ustedes. Si el mandato es del pueblo, quien ha votado para que nosotros estemos aquí es el pueblo. No votó la fracción de Arena, de Vamos. No, ellos no fueron. A nosotros nos eligió el pueblo salvadoreño. De hecho, estamos agregando un requisito de rigidez, porque incluso cuando hubo mayoría, nunca llegaron ni siquiera a la mayoría simple. Solamente una fracción. Esto es histórico. Es el pueblo salvadoreño diciendo que sí quiere refundar El Salvador. Y ustedes siguen sordos y ciegos, sin querer entender, ni leer, ni escuchar, ni ver lo que el pueblo salvadoreño les está diciendo. Entonces, hoy nosotros discutimos reformar la Constitución.
Hoy, 10 diputados hemos puesto nuestra firma para poder darle iniciativa de ley a una propuesta de reforma. Pero además, estamos respetando las reglas del mayor. En esa Constitución de 1983, lo estamos haciendo según las reglas del artículo 248, aprobado en esa constituyente inconsulta, aprobado en esa constituyente que se dio a puerta cerrada y que solamente se publicó en los diarios de sus amigos. Así que, pueblo salvadoreño, nosotros vamos a seguir trabajando para cumplir el mandato que ustedes nos han dado. Nosotros no le respondemos a la derecha de este país, no le respondemos a los fantasmas de este país, ni a los corruptos que nos dejaron esta Constitución, pero aún así la estamos respetando. No vamos a quebrar el Estado para reformarlo, vamos a jugar con las reglas para reformarlo. Gracias, señor presidente. Quienes estén de acuerdo, favor, votar a mano alzada. En abstención, 0 abstenciones. Votos en contra, 16 votos en contra. Votos a favor. ...66 votos a favor, quedando la votación con 0 abstenciones, 16 votos en contra y 66 votos a favor. Por tanto, con 66 votos a favor, queda aprobado el fondo de la solicitado. Muchísimas gracias, colegas diputados.